Somos Javerín, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Ester. Hacete amigo. Shalom amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Laila Tov, bienvenidos. Una nueva edición de este programa judío mesiánico que hemos dado en llamar Somos Javerín, somos amigos. Estamos aquí compartiendo una hermosa noche en la ciudad de Buenos Aires junto a dos grandes amigos que me toca el placer de compartir este estudio de radio, este hermoso estudio de radio que es Radio Ticar, que es propiedad de uno de los operadores. Ahora lo vamos a presentar, pero primero tengo que presentar a mi ladero, mi coequiper, el Gerardo Rosín del judaísmo mesiánico, el hombre que tiene siempre la preguntita difícil ahí a mano. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás, Pablo Wildau? Shalom, Marce, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, Laila Tov. Buenas noches, Marce, buenas noches, Pablo, mi tocayo. Y bueno, aquí estamos, como de costumbre, los miércoles por la noche para iniciar una nueva transmisión, una nueva emisión de este querido programa que ya tiene su segundo ciclo en el aire. Exactamente, es la segunda temporada y bueno, vos ya lo nombraste, vamos a presentar entonces, le saludamos aquí, no sale en cámara, Pablo Daniel Galagoski es nuestro operador, un operador de lujo, que bueno, estuvimos antes practicando, tomando, él dice más o menos, pero no, lo está haciendo realmente bien, así que tratamos de que con la mayor excelencia posible este programa salga al aire para todos nuestros oyentes, para la gente de la comunidad Javerín Tovim que siempre nos sigue y también para la gente que todavía no pertenece a la comunidad, pero que se quiera ir sumando a la misma. Para eso vamos a dar, en principio, Pablo, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Así es, Marce, y bueno, ya creo que me está saliendo de memoria, así que veremos entonces que los que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer por el mail, que ese correo electrónico es comunidadjaverimtovim@gmail.com. El canal de YouTube al que se pueden suscribir de manera gratuita es Comunidad Javerín Tovim. Y tenemos también el WhatsApp, que ahí sí ya no me sale de memoria, lo tengo que mirar, que es más 54 911 41 87 62 22. Exactamente, le comentamos entonces a la gente que quiera mandarnos algún mensajito vía WhatsApp, lo puede hacer a través del grupo, lo recordamos, el grupo de la comunidad Javerín Tovim para los que son parte de ella, y para la gente que por primera vez nos está escuchando, a través de este último WhatsApp que vos recién pasaste, Pablo. Así es, Marce. Bueno, como siempre hay gente nueva escuchándonos, vamos a explicar muy brevemente qué es esto de la comunidad Javerín Tovim. No vamos a explicar todas las áreas porque son muchas las que tenemos, pero sí decir que bueno, somos una comunidad judío-mesiánica, creemos en Yeshua, que es el verdadero nombre del Mesías, del Mashiach, como se dice en hebreo, que quiere decir salvación, y es el nombre que utilizamos porque la palabra dice que hay un nombre dado a los hombres sobre todo nombre, hay uno solo, por eso lo decimos con su verdadero y original nombre, ¿sí? Entonces tenemos, y acá sí te pido que me ayudes un poquito, nuestra reunión principal, Pablo, es todos los viernes, 19:30 horas de Argentina por Zoom, donde hacemos la celebración del Kabbalah Shabbat, ¿verdad? Así es, Marce. Bueno, es una modalidad que ya lleva 2 años el del Zoom, que se inició de manera obligada, por fuerza mayor, cuando arrancó también la pandemia del coronavirus, la etapa de aislamiento que se sufrió en prácticamente todo el mundo. Claro, pues recordemos que durante un año primero hicimos reuniones presenciales, en mi propia casa y en otras casas que íbamos de invitados, a la cual también se sumaba mucha gente, ¿verdad? Exactamente, de lo presencial pasó a lo virtual, de manera obligada, pero eso
nos impulsó a descubrir una nueva manera, hasta ese momento impensada, y resultó realmente excelente esa nueva modalidad que aún hoy seguimos utilizando. Sí, y vamos a explicar qué es esto del Kabbalat Shabbat, porque el Kabbalat Shabbat es una celebración judaica, es una tradicional de que comienza el Shabbat, el día santo del Señor. No tiene nada que ver con la Kabbalah, ¿sí? Son conceptos diferentes, por eso vale la pena aclararlo. Bueno, en esa reunión, en el Zoom, lo que hacemos es las brajot, las bendiciones del jalá, que es el pan trenzado, del vino, que se dice yain en hebreo, y de las velas, las neirot, como se dice en hebreo y en español, para que todos lo puedan traducir. Dura unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Después compartimos unos temas de alabanza y oración, en hebreo y en español, para que todos lo puedan comprender. Y finalmente, una reflexión o enseñanza de la palabra de aproximadamente media hora. A veces la doy yo, a veces te ha tocado a vos, Pablo, darla. Sí, empecé yo hace relativamente poco, hace un par de meses, con el comienzo de este año 2022, y sí, bueno, nos vamos turnando. Vos lo haces la mayor parte de los viernes. Hemos tenido pastores o líderes invitados también que han también dado enseñanzas. Sí, claro, también. Así que bueno, es en síntesis una reunión muy, muy agradable, muy amena. Sí, y después lo más lindo, que es la frutillita del postre, como decimos acá al final, que es el intercambio de opiniones entre todos, donde todos los participantes de la reunión pueden preguntar, opinar, hacer comentarios, y creo que es un momento hermoso donde todos crecemos juntos, ¿no? Escuchando a cada uno de los amigos de la comunidad, que todos tenemos lo que se dice en hebreo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y siempre con lo que hacemos hincapié de manera constante, ¿no? Que si tenemos algo que nos distingue, tal vez, es la presencia del Señor a lo largo de prácticamente todo el tiempo, ¿no? Creo que es nuestro punto fuerte. Yo lo destaqué siempre cada vez que pude, y bueno, me parece que deben coincidir muchos de los amigos, de los hermanos que comparten el Kabbalat Shabbat con nosotros. Exactamente, y tenemos muchas más actividades dentro de la comunidad. Voy a nombrar una de entre tantas que tenemos, que es la Escuela de Madrijim, la Escuela de Líderes, que iniciamos el segundo año, hace poquitito, hace 2 semanas aproximadamente, y donde estamos formando líderes propios. Esa es un poco la idea y la visión que tenemos dentro de la comunidad. Bueno, Pablo, vos sos un ejemplo de una persona que se preparó dentro de la comunidad, ya tenías tu formación previa también, y hoy en día estás sirviendo al Señor, no solo en la radio, con la profesión que vos tenés de periodista, sino también enseñando la palabra. Así es, Marce, sí. La reunión de Madrijim, bueno, me parece que también es uno de los puntos fuertes. Madrijim líderes en hebreo, ¿sí? Sí. Madrijim líderes y... Madrid líder. Una palabra... Pablo conoce todos estos términos, Pablo es judío de nacimiento. Lo conocemos desde chico, le saca una sonrisa cuando lo escucha, ¿no? Nos hace acordar bien esas épocas de los grupos de la colectividad, que íbamos, todos hemos ido acá prácticamente, y teníamos nuestro Madrid, nuestro líder, aunque eran actividades más sociales y recreativas, ¿sí? No tanto de la enseñanza de la palabra. Claro, todos conocemos bien ese término en hebreo desde chicos, y yo te agrego un término más, que tal vez lo recuerdes, o Pablo tal vez lo recuerde, relacionado con esto, que es el Rosh Madrid. Sí, explícalo, ¿qué es el Rosh Madrid? El Rosh Madrid, que es la cabeza de los madrijinos. Pablo tendría que ser un Rosh Madrid, no por el tamaño de la cabeza. El humor. Ahí está, el humor. Pero la cabeza como el líder de los líderes, o sea, el líder principal. El líder principal, ¿no? Es la persona que guía a todos los madrijim, ¿no? ¿Cuántos recuerdos lindos, no? En esa época, salidas, acá, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Villa Crespo, habrás pasado muchas veces, solíamos reunirnos, Pablo, te debes acordar, en el bar Imperio, en la pizzería Imperio, en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, que ex Canin y Corrientes era en ese momento, salidas, bueno, en su momento íbamos a bailar, bueno, uno no creía en Yeshua y hacía una vida un poco diferente, ¿no? Pero ir al cine, encontrarnos con los chicos de la colectividad para ir a jugar al fútbol, era un clásico en esa pizzería. Nosotros nos encontrábamos al ser de Belgrano más en la zona de la avenida Cabildo y Juramento. Claro. Pero en muchas oportunidades nos encontramos también en Canin y Corrientes, en la antigua Canin y Corrientes. Hoy es Calabrini y Ortiz. Seguramente. Bueno, yo jugué al fútbol, vos sabés, he jugado en Hebraica un par de años, en el equipo, he jugado en el interno de Maccabi, en varios clubes de FACPA, que es la Federación Judía, y siempre el punto de encuentro era Escalabrini, Ortiz y Corrientes en la pizzería Imperio, ¿no? Claro, hoy se conoce como Escalabrini y Ortiz, ese es el nombre, pero en realidad era Canin. Es Canin y Corrientes. Claro, ¿no? Le habían puesto Canin y recuerdo que le sacaron ese nombre por cuando fue la guerra de Malvinas. Porque Canin es un apellido inglés
Claro. Dicen que por eso lo cambiaron. Sí, sí, cuando volvió la democracia en el Mirá vos, ¿no? año 83-84, ahí es cuando se produce el cambio. La guerra de Malvinas fue un poquito antes, sí, en el año 82. Pero sí, todos lindos recuerdos, hermoso. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, no vamos a ocupar más tiempo porque hoy tenemos un gran invitado. Ahora en un ratito lo vamos a estar presentando. Voy a anticipar quién es, Pablo. Bueno, vos es que la semana pasada tuve el honor, el privilegio de ir a visitar una congregación que queda en la zona de Tigre. Es la congregación mesiánica Casa de Restauración. Me recibieron con muchísimo amor los hermanos y principalmente hoy vamos a entrevistar a la persona que me invitó, me hizo la invitación formal, que es el pastor Sergio Quintana, quien preside esa congregación y un gran número de congregaciones más mesiánicas, ¿sí? Una persona, junto con su esposa, que me atendieron con mucha calidez. Tuve la oportunidad de contar mi testimonio de vida, compartir una enseñanza de la palabra, presentar los libros completos en el nombre de Yeshua y el carácter judío del Mesías. Completo lo escribí con vos, Pablo. Sí, sí. El otro es de mi autoría personal. Y fue una experiencia hermosa. Vamos a entrevistar a una persona consagrada al Señor, con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia, y va a ser un honor tenerlo entonces en este programa. Bueno, sí, lo esperamos con ansiedad, entonces unos minutitos y ya va a estar hablando con nosotros. Si te parece, entonces vamos a una tanda musical. Dale. Voy a presentar un tema. Prepárense, pum para arriba, para lo que viene. Esta canción es en hebreo. Hemos pasado muchísimas canciones en hebreo aquí en Somos Javerín. En este caso vamos a presentar, es una versión remixada, una especie de música electrónica, de un tema muy conocido que es Vivir mi vida, de Marc Anthony, ¿sí? Pero en hebreo. Bueno. Una perlita que nos vamos a dar el gusto de disfrutar ahora, cuando les ponga ya nuestro operador Pablo. Vamos entonces a la primera tanda musical y tras la tanda nos entrevistamos con el pastor Sergio Quintana. ראש השנה די לקיים את המצווה, חיוך גדול בנשמה, מרגיש בלב את השמחה, וזה כל מה שבא לי, להתקרב לרבי בציון השנה באומן אומנה, וזה כל מה שבא לי, להתקרב לרבי בציון השנה באומן אומנה. רבנו נחמן יעלה נשמח ביחד, כולם בלי פחד, אז בוא נרגיש את הקצב באור אורם. נשמח ביחד, כולם בלי פחד, אז בוא נרגיש את הקצב באור אורם. רבנו נחמן יעלה, עלה 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 את כל התפילות למעלה לבורא. רבנו נחמן יעלה, עלה 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 את כל התפילות למעלה לבורא. Bien amigos, segundo bloque de Somos Jabrín, somos amigos. Bueno, hermosa esta canción, ¿no? Sí,
No la conocía, te soy honesto, no la conocía, pero me gustó. Es una versión en hebreo, una perlita que hemos encontrado, algo para ponerle un toque de onda a este programa que estamos haciendo en este primer bloque. Bueno, ya estamos en el segundo bloque, tiempo de entrevista, y bueno, como te dije, vamos a tener un gran invitado. Es una persona que me di el lujo y el honor de parte del Señor de poder conocer en persona la semana pasada. Es un pastor que tiene una trayectoria muy importante. Me ha contado parte de su testimonio, que tiene que ver con esto de las raíces judaicas, las raíces hebreas. Cuando el operador Pablo me lo indique, vamos a ver. Estamos esperándolo, entonces estamos hablando del pastor Sergio Quintana. El pastor Sergio Quintana, que está liderando la comunidad, la congregación mesiánica Casa de Restauración. Mientras tanto, ¿querés, Marce, que repasemos las vías de comunicación? Dale, vamos a repasar las vías de comunicación, Pablo, por favor. Bueno, entonces, el correo electrónico es comunidadjaverintoim@gmail.com. Se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerintoim, y el número para comunicarse a través del WhatsApp es +54 911 41 87 62 22. Bien, estamos esperando entonces la comunicación con el pastor Sergio Quintana. Están llegando de a poquito algunos mensajes al grupo de WhatsApp de la comunidad Javerintoim. Vemos que ahí están escribiendo. Sí. Y bueno, la verdad sabemos que aquí han pasado muchos líderes, muchos pastores, Pablo, y de todos hemos recibido una gran enseñanza. Ya lo tenemos entonces en línea. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches. Laila Tov, Shalom, ¿cómo está? Pastor Sergio Quintana. ¿Lo tenemos, pastor? ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí, ¿cómo está, pastor? Shalom, bendiciones. Muy bien, gracias al Eterno, todo bien aquí trabajando en mi oficina y esperando también el llamado de ustedes. Un saludo bien grande para toda la comunidad Javerín Tobín. Para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. Qué lindo, pastor, qué alegría volver a escucharlo. Bueno, ya tan prontito porque hace una semana que nos vimos. Le quiero presentar a mi compañero de equipo aquí en la radio. Él es periodista, es una persona judía que cree en Yeshua y se llama Pablo Guldau, que lo quiere saludar, pastor. Shalom, pastor, mucho gusto. ¿Cómo está? Shalom, Pablo. Para mí es un gusto también poder conocerte. Muy bien, gracias al Eterno, todo bien. Bien, recordamos, pastor, que bueno, tuve el honor de conocerlo gracias a un amigo en común, que usted lo conoce hace mucho más tiempo, que lo hemos entrevistado ya aquí en la radio, que es el pastor Rodrigo Peralta de la ciudad de Rosario. A quien le mandamos un gran abrazo. Así es, un gran abrazo para Rodri. Bien, pastor, vamos a comenzar entonces, si le parece, que nos cuente un poquito cómo es su testimonio, cómo usted conoció al Señor, cómo se introdujo en esto de las raíces judaicas o las raíces hebreas de la fe. Muy bien. Bueno, es muy largo de contar, pero vamos a tratar de simplificarlo. Voy a empezar a contar desde el principio, porque esa es una de las cosas que hemos aprendido a cuando el Eterno nos llamó a la restauración, a empezar a las cosas desde el principio. Yo vengo desde una parte donde el Eterno, Adonai, me sacó de las calles. Yo soy huérfano desde los 5 años y desde los 8 años hasta los 15 viví en la calle. Y Adonai fue misericordioso con mi vida porque me sacó de ahí y me dio algo precioso que tengo, que yo siempre digo que es mi bendición, que es mi familia. Mi familia es la bendición que Adonai me dio, mi esposa, mis 4 hijos y mis 2 nietos preciosos con los cuales el Eterno es maravilloso y me ha bendecido. Y bueno, desde los 15 años conocí al Eterno, o sea, mejor dicho, Él me conoció a mí, y luego fue mi trayectoria de poder caminar con Él. A la edad ya de 38 años, me fue revelado el nombre de Yeshua en oración, y ahí comenzó toda esta locura. ¿Qué edad tiene usted ahora, ahí, pastor? 49. Bien. ¿Y en qué momento nace la congregación mesiánica Casa de Restauración y cómo nace? Ahí nace en eso, o sea, nosotros teníamos en ese tiempo, aquí en la congregación donde tú estuviste, se llamaba Escalera al Cielo. Sí. Y recibí en oración. Esto es loco porque esto está solo para las
gente que cree en las locuras del Eterno. Hay personas que no creen que Adonai habla, pero Adonai habla. Amén. Tenemos Adonai, una bendita locura, ¿no? es sobrenatural, sí. Y tuve la particularidad de recibir el nombre de Yeshua y yo pensé que me volvía loco. Y eso me implicó a ir a estudiar las raíces hebreas de nuestra fe, de ir justamente a los conceptos hebreos y aprender muchísimas cosas y corregir muchas cosas que estábamos muy equivocados. Y ahí nació Casa de Restauración, porque en ese momento las iglesias se llamaba Escalera al Cielo y pasó a ser Congregación Mesiánica, Casa de Restauración. El Señor les Y dio una desde nueva visión, los redireccionó, ¿no? Exactamente. Sabes que yo estuve un año sin predicar y sin enseñar nada, porque en ese año lo único que estuve haciendo es capacitándome y yendo justamente al original hebreo para aprender y para poder así primeramente convencerme yo, porque si uno no está convencido no puede convencer a nadie. Claro. Y la Torah, que es maravillosa cuando tú la ves en la perspectiva hebrea, ella es la que te abre los ojos y te hace ver quién es Yeshua. Y qué importante, Y ahí pastor, eso estamos. que nosotros siempre enseñamos en la comunidad de volver a las fuentes originales, ¿no? Mira si no es importante, es tremendo. La primera palabra que aparece en la Torá, el Eterno nos revela desde el principio, el final de todo su plan divino, El la Bereshit. palabra Bereshit, Exacto. y eso me rompió la cabeza, eso fue algo que me tiró todas las estructuras que yo traía de un cristianismo arraigado, de un cristianismo cavernícola, a poder venir a la esencia divina de la Torá, a poder a poner esos principios maravillosos, todo el plan profético que Adonai ha puesto ahí. Eso ha sido maravilloso y bueno, desde ese momento decidimos jugarnos todo por el Eterno, por lo que recibimos, por lo que puso mi corazón, y desde ese momento no hemos parado de crecer día a día y de aprender con el Eterno todos los días, porque todos los días Él tiene algo nuevo para enseñarnos. Y pastor, ¿cómo llegó esa expansión? Porque sé que hoy usted está pastoreando, liderando varias congregaciones, no solo Casa de Restauración, sé que inclusive tiene pastores distribuidos en distintos lugares. Me gustaría que mencione un poco cómo es la estructura de las congregaciones que usted está pastoreando y cómo se dio ese crecimiento, que fue sobrenatural. Bueno, yo no me muevo por emociones, sino que me muevo por convicción. Lo primero que surgió fue en mi vida moverme hacia a Rosario. El Eterno me movía allá a Rosario. Yo luego comprendí por qué en Rosario tenía que moverme. Allá en Rosario es la ciudad, la segunda ciudad más importante de judíos que Exacto. existen justamente en Argentina. En la congregación del pastor Rodrigo, ¿verdad? La que yo tuve el privilegio de poder visitar. Así es, pero yo estuve 7 años ahí yendo todos los, cada 2 meses, cada 3 meses, y yendo visitando iglesias cristianas. De hecho todavía lo sigo haciendo y sigo enseñando justamente la restauración, y eso es lo maravilloso que yo veo, que muchos pastores cristianos se están restaurando, están viniendo a la Torá, y es un trabajo maravilloso que hago, me muevo para todo lugar. Y qué bueno el mensaje bueno, que se puede hacer, pastor, que para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? Así es, por supuesto. ¿Sabes qué? Descubrí, Marcelo querido, que con la palabra del Eterno, cuando tú expones la verdad, se caen todos los argumentos, Tal se cual. derrumban todos los dogmas puestos por los hombres, porque contra la verdad del Eterno de la Torá no hay nada, Tal cual. nada lo puede confrontar, nada lo puede decir que no es así, sino que cuando tú pones y expones, mejor dicho, porque esa es la mejor manera de expresar, cuando tú expones la Torá, todos los argumentos de los hombres se caen. El mismo Yeshua, pastor, dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Es un poco con el tema musical que cerramos al final del programa. Así es. Y me estaba comentando, bueno, se expandieron hacia Rosario y el resto de las ciudades, ¿cómo fue la expansión, pastor? De la misma manera, desde Rosario fuimos a Coronda. En Coronda también tenemos otra congregación, allí está Eduardo. ¿Coronda es Entre Ríos? No, en Santa Fe. Santa Fe, perdón. Eso es Santa Fe. Eso es Santa Fe. O sea, es Rosario, ahí tenemos 2, que es justamente Rosario, con un lugar bien estratégico en el centro, y Sí. en Coronda también un lugar estratégico en el centro, una ciudad que queda a 50 kilómetros de Santa Fe capital. Sí. Y también estamos iniciando otro en Santo Tomé. O sea que estamos trabajando ahí, estamos llevando la restauración. ¿Dónde queda Santo Tomé, para ser un poco más específico en cuanto a ubicación provincial? 5 kilómetros antes de Santa Fe capital. Ah, bien.
Después de ahí, o sea, nació, mejor dicho, vinieron a la restauración los pastores Daniel y Alicia desde Entre Ríos, Mm. y allá también, o sea, la congregación restauró y hoy está guardando Shabbat, celebrando las Qué fiestas. tremendo. Sí, maravilloso. Y también allá, o sea, en San Salvador, en Entre Ríos, mira qué tremendo que es, porque también hay una comunidad bien grande de judíos. De hecho, cada vez que voy allá, me hospedo al lado de la sinagoga. Claro. O sea, Es lo eso es que dicen maravilloso. buenos vecinos. Claro, Bien. maravilloso. Yo fui comprendiendo cómo el Eterno en cada lugar que me envió y que puso en mi corazón, poder entender y poder dejar, yo siempre digo el sello, la marca de nuestra visión que el Eterno nos dio, que es justamente expandir la Torah entre todos los hermanos, llevar la restauración tan plena, a enseñarle que en un momento éramos todo uno y luego nos quitaron este privilegio maravilloso de tener la Torah en nuestras vidas, que tenemos que volver a la Torah, que ella es la fuente, el camino maravilloso para ir a Jaén, a la vida. Así que Sí. bueno, en eso estamos, y así nacieron todas las demás. Me he recorrido toda la Argentina y países limítrofes también, ¿Y en el llevando exterior, este... Pastor, algunos países donde haya visitado con el tema de Yeshua? En Colombia estuve dando un congreso durante una semana de raíces hebreas y guerra espiritual. Mm. En el año 2019, antes de la pandemia, a los, en el enero de 2019, si no me equivoco. Estuve allá en Colombia, estuve en Chile, estuve en Perú. En este tiempo tendría que estar en Estados Unidos y en México también. Pero bueno, el Eterno sabe por qué todavía no nos movimos, pero sí vamos a hacer, o sea, todo lo posible que esté a nuestro alcance para poder llegar y cerrar todas esas las cosas maravillosas que el Eterno pone, que abre puertas de muchas personas que uno antes ni siquiera sabía ni entendía por qué pasaba, pero el Eterno es el que hace. Adonai es el que une, Adonai es el que nos mueve y Adonai es el que abre las puertas y las cierra. Y eso me permitió a mí hacerlo desde, yo siempre digo, desde este humilde lugar aquí, como tú conoces aquí en Tigre, porque tú dijiste algo precioso el otro día, Marcelo. Sí, Yo nunca me imaginé que aquí en Tigre, en este lugar, en este barrio, estuviera la congregación mesiánica, casa de restauración. Bueno, desde aquí, desde este lugar, nos puso el Eterno y nos expandió, y nos hizo ir para todos los lugares a donde fuimos, ¿sí? Y a donde totalmente. tenemos que ir, porque todavía esto no terminó, recién empezó. Pastor, antes de pasarle con Pablo, que seguro tiene preparadas algunas preguntas, le quería decir que, bueno, lo escuchamos atentamente y yo meditaba cómo son los caminos del Señor y cómo une, porque todos los países que usted nombró que estuvo, nosotros tenemos integrantes de la comunidad de cada uno de esos países, de todos. Y cómo es tremendo cómo el Maravilloso. Señor va expandiendo el reino cuando encuentra personas que quieren servirlo y seguirlo, ¿no? Claro, Y sí, recuerdo haber dicho eso, yo me asombré, la congregación en Tigre era para mí un lugar medio remoto, porque yo siendo de capital, a 37 kilómetros de la localidad o del partido de Tigre, me sorprendió dónde estaban ubicados, y sin embargo de allí se fue ramificando hacia todos lados, ¿no? ajá. ¿Sabes cuántas veces pensé como te lo conté? No, vamos a ir al centro, vamos a salir de acá, pero el Eterno me hizo entender que Él pone una luz en medio de la oscuridad Claro, para que alumbre a toda la gente que está en la oscuridad, y entendí eso, y así que por eso no nos movimos de acá, seguimos acá. Este es el centro de operaciones. tal cual. Le paso con Pablo Pastor a ver si él quiere hacer alguna pregunta. Sí, pastor. Muy bien. ¿Cómo le va, pastor? Le quería consultar, cuando su congregación pasa a ser una congregación que hace hincapié en las raíces hebreas, ¿qué fue lo primero que usted cambió? ¿Cuál fue la costumbre que dejó atrás para hacer para hacer algo nuevo? ¿Qué fue eso primero que tuvo que implementar? Celebrar Shabbat. Bien. O sea, lo primero que hicimos fue sacar, nosotros teníamos reuniones jueves, martes de oración, jueves reunión general y domingo. Y lo primero que hizo, lo primero que me enseñó el Eterno fue el Shabbat. Ujú. Bien, Y ahí ¿y lo siguiente?
celebrar las fiestas. Ujú. Las La fiestas gran solemnes. mayoría de todas las cosas es celebrar los tiempos proféticos, los Moadín del Eterno, Bien. porque cada uno de ellos tiene un acontecimiento profético precioso y aprender de cada uno de ellos. Los mojaderos de la fiesta, sí, estamos hablando. Si me permite, pastor, le quiero hacer una pregunta yo ahora. A ver, usted fue contando todo el crecimiento y obviamente siempre que hay crecimiento de parte del Señor y con Yeshua, también hay oposición del enemigo, ¿sí? Obviamente la bendición del Señor siempre es mucho más poderosa y más fuerte que toda oposición. Entonces le pregunto, Sí. usted como un líder que es y pastor de tantas congregaciones, ¿con qué, vamos por las dos cosas, con qué cosas grandes y sorprendentes buenas se encontró en el camino del Señor? Puede ser alguna bendición que recuerde, y con qué fuertes oposiciones también se ha encontrado en este camino. Bueno, parece increíble, pero esto es real. Mientras yo era un pastor cristiano, tenía el apoyo de todo el mundo, Claro. tanto en la parte legal, como en la parte ministerial, como el apoyo aún de amigos y de un montón de cosas lo tenía. Cuando yo me paré frente y dije no, el nombre verdadero es Yeshua, y empecé, o sea, justamente a restaurar y a poner, todo eso lo perdí, todo eso de que era de Tal cual. apoyo, se me puso en oposición. Y la oposición más grande tuve de ahí, es más persecuciones. El Eterno ha sostenido este lugar maravilloso porque me lo han Me querido hace acordar cerrar. exactamente a mi comienzo en la comunidad, pastor. Me pasó exactamente lo mismo. Me planté para defender la verdad de Yeshua y recibí cachetazos y separaciones y discriminación y terminé solito en mi casa hace 3 años y 2 meses clamando, Señor, ¿qué hago? Y ahí nació la comunidad Jabrín Tobín. Pero me hace acordar lo ¿No? mismo, pastor. Bueno, acá me pasó eso. Es más, al nivel que mira lo que te digo, el que era mi apóstol en aquel tiempo, me vino, me sacó los papeles legales, me sacó la credencial, me sacó absolutamente todo Mm, y quedamos legalmente sin nada y yo quedé a la merced y clamando. Pero uno a veces no entiende el plan del Eterno. Uno a veces no comprende porque uno quiere apoyarse, quiere sentirse seguro de una manera, pero cuando el Eterno está en el asunto, Él es el que mueve, Él es el que hace. Sabes que a mí me dejó completamente sin nada en el desierto solo y me mm, enseñó a aprender a depender de Él. Hoy claro. nosotros, gracias al bendito sea, tenemos todas las cosas como establece, como dice, nada más y nada menos que la parte, digamos, legal, como tenemos que tener y presentar, y asimismo podernos extender como lo hemos hecho. O sea, primero nos llevó a dejarnos, a despojarnos de todo para que aprendamos a depender de Él. Exacto. Y eso fue lo que entendí, lo que comprendí, y eso fue lo que justamente. Luego, lo maravilloso que me sucedió, te cuento este pequeño testimonio Sí. de lo que es. En un tiempo yo estaba mucho tiempo caminando, lo que yo te dije desde Yeshua nació en mí, yo es como algo que se impartió en mí con las ganas de hablarlo. De hecho lo hago todos los días en mi radio, capturando temas, estoy enseñando, estoy en un programa que se llama Contacto Fe, todas las mañanas, ya hace 8 años. Pastor, le voy a pedir un segundito si puede quizás correrse un poquito a una zona que tenga un poquito mejor de señal de Wi-Fi porque hay un poquito de interferencia por la llamada. Antes lo escuchábamos perfecto y ahora se escucha con un poquito de interferencia. A veces son inconvenientes que surgen desde la Ahora, parte técnica. Ahora, a ver si ahí lo tenemos. hay Sí, a ver, Pastor. bueno, te Ahora lo escuchamos contaba, o bien. sea, te voy a Ahora lo escuchamos perfecto de nuevo. testimonio me sucedió en el camino. Bueno, un tiempo yo estaba durante mucho tiempo sin vehículo y Volkswagen Estamos teniendo algún Senda inconveniente. modelo Sí, a ver. 94. Ahí, a ver, ¿me escuchas A ver, ahora, ahora? Pastor. Al Ahora, principio lo escuchamos perfecto, ahora recién un inconveniente técnico. A ver si lo podemos escuchar de nuevo bien. Yo te escucho lo más bien. Ahora ¿Vos sí, me ahora lo escuchamos escuchás bien de ahora? nuevo, sí. Me estaba contando el testimonio. Bueno, y tenía este autito y ese autito, o sea, yo me movía para todo lugar y un día
el Señor me dice, vende ese auto y agranda mi casa. Y yo decía dentro mío, ¿cómo voy a vender el auto, Adonai? Si yo de ahí vivo, ¿qué? ¿Cómo voy a vender? Y no sé si tú conoces los modelos Senda. Sí, 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 ¿Conoces claro, ese? sí, el Volkswagen. ¿Viste? El Volkswagen Senda. En la parte de atrás, o sea, los vidrios de atrás en las puertas, tiene un triangulito chiquitito. Sí, Entonces yo dije, bueno, está bien, te voy a hacer caso, voy a poner se vende y le puse ahí, chiquitito, con ese que es para borrar las tintas, le sí, puse vendo. Y yo dije, soy obediente eterno porque yo ya puse se vende, tú dijiste que lo venda, manda al comprador. sí. Y sabes, un día estaba yo increíblemente andando por la calle y de repente una camioneta 4x4 me empieza a seguir y me empieza a tocar bocina por detrás y yo me corría y la camioneta me seguía. En un momento me desesperé y dije, este me quiere robar. Mira qué locura de no pensar porque una camioneta 4x4 quererle robar a un Senda. Claro. Y me corría y me corría y me corría y resulta que me corría y yo corría desesperado, Sí. queriéndome zafar de la situación y era para comprarme el auto. De hecho, me lo compró y se lo llevó. Y durante 3 años, después de eso, seguí caminando, viajando en colectivo, viajando en tren, siguiendo haciendo lo mismo que sigo haciendo hasta ahora para lo que el Eterno me llamó, al lugar a donde me invitan a ya ir, al lugar a donde el Eterno abre puertas ya ir. Y Sí, sabes sí. que un día, así es que recorrí todo el sur y un día conocí a unos pastores hermosos del sur, de Comodoro Rivadavia, y tuve la oportunidad de presenciar un milagro extraordinario del Eterno en la vida de ellos, Mm, porque estaba acá en Buenos Aires, me llama en ese tiempo la pastora y me dice que su hija María José iba a ser internada y que iba a ser operada de suma urgencia aquí en el Hospital Semí, sí. acá en Capital, y que estaban a punto de viajar subir a un avión, ¿cómo se llaman esto? Un avión médico, y que en 1 hora y media estaban acá, y yo ya no tenía auto. Mm, Entonces, cuando cuelgo la llamada con ellos para ponerme a orar, el Espíritu de Santidad, el Padre, me dice, toma aceite, toma el talí, vas a encontrar la niña de esta manera, vi toda una visión, cómo era, estaba la niña, cómo era, cómo estaba vestida, mm. la vas a envolver en el talí, vas a ungirla con aceite y yo la voy a sanar. Amén. ¿Sabes que esa niña tenía una vena en su cabeza que se le estaba a punto de cortar, le tenían que hacer una operación en el semí y lo más probable es que los médicos le decían que iba a quedar cuadriplégica o que no iba a hablar o que no iba a mover partes del cuerpo, todo lo que le daban era una expectativa negativa. Sí. Pero yo creía en el Eterno y en lo que me dijo y esas cosas las mantengo hasta ahora. Si el Eterno me dice que yo haga algo, yo no dudo, yo voy y lo hago. Y salí y dije, de acá de Tigre, tú conoces, hasta Semilla hay como 2 horas de viaje en colectivo, y Claro. no es un colectivo solo, yo vivo tengo que tomar 3, Sí. pero cuando el Eterno está en el asunto es maravilloso, porque yo salí desde aquí y a 1 cuadra y media ya estaba, aparecía el colectivo esperándome, subí, 5 minutos me bajé, tomé el otro, que era el 21 por Panamericana, y que va justamente, dobla para allá para ir por General Paz, y cuando subo a ese, el chofer, no sé, pero dice, si alguno no baja, yo voy por autopista, o sea que yo no voy a bajar, no voy a ir por la colectora, voy a ir todo por autopista. Increíblemente, Sí. pasó el tiempo y yo estuve ahí en el SEMI, justamente minutitos que llegaron ellos. Y la vi, con el permiso de sus padres, realicé lo que el Eterno dijo que iba a hacer. Faltaban 15 minutos para que entrara al quirófano. Después de 15 días después de ese momento entró al quirófano y la fueron a operar a María José simplemente para ponerle una malla de protección porque los médicos no podían entender qué es lo que sucedió, Qué qué es tremendo. su cabeza. Adonai, Qué tremendo. o Decimos, en sea, hebreo decimos la Gadol sanada de Adonai, eso, grande es Dios. claro. Y sabes que fue tremendo porque después de eso, o sea, imagínate en mí, o sea, quedar con un testimonio tan tremendo y maravilloso que el Abba Kadosh, o sea, oró en la vida de María José. Amén. Y pasó como un mes, un día como a las 2 de la mañana sonaba el teléfono de casa y fui a atender. Digo, ¿quién será? Alguno de los hermanos. Y de repente era esta pastora llorando, que me dijo, yo lo primero que pensé, María José, ¿qué pasó con María José? No, con ella nada, no pasó nada, pastor.
conmigo. Es que del momento que usted oró y que el Eterno sanó a María José, el Eterno me dijo, esa camioneta que yo tengo ahí ya no es más mía, sino que es de usted. Y yo peleé todo Qué este mes tremendo. con eso, lo peleé, El pero ya Señor no no es puedo deudor más. de nadie, pastor, ¿no? Dice la palabra. Exactamente, no me deja, además tuve que ir a Comodoro Rivadavia y bueno, es en la camioneta que yo te Qué trasladé tremendo aquí. testimonio. Esa fue el regalo eterno. Por eso es que me dijiste que te cuente algo grandioso y para mí eso es grandioso, Amén, porque amén. yo jamás me lo hubiese podido comprar ni tener, pero el Abacados sabe recompensar y lo hace muy bien. Amén. Y brevemente, pastor, impresionante el testimonio que contó y gracias al Señor por su grandeza y por la vida de usted que fue utilizado por Él y dispuso su corazón y su obediencia. Y brevemente, ¿alguna oposición que nos pueda contar? Alguna ya dijo de Rosario, por ejemplo, ¿no? Que al principio había oposición. En Rosario fue tremendo también. En Rosario, o sea, primeramente al abrir la congregación, lo que nos costó. Segundo, después también todas las denuncias. Hemos pasado varias cosas por allá, pero no tan solo en Rosario, en Coronda también. En Coronda se juntó la comisión de pastores de Coronda y nos querían hacer cerrar. ¿Y sabes cuál era el argumento que ellos decían? Que éramos herejes. ¿Ah, sí? Y, sí, cuando fui allá a todos los pastores a enseñarle a ver que alguno me dijera qué significaba la palabra hereje, cuál era la acusación que ellos hacían. Y les recordé las palabras de Gamaliel a ellos, que le dijo Gamaliel justamente a todos los del Sanedrín cuando acusaban a Pedro y a Juan por haber sanado a un paralítico. ¿Sabes lo que dijo Gamaliel? Gamaliel dijo, es simple, si esto no es de Dios, perece, pero si es de Dios, Nadie lo estarán podrá ustedes detener. peleando Exacto. contra Dios. Nadie lo va a poder Y es detener. nadie lo va a poder Amén, detener. Y amén, ahí está, la congregación tiene allá en Coronda 8 años ya. Así que amén. mira si la pudieron detener. Le Bueno, dejo una preguntita o un comentario a Pablo Wildau y después ya vamos a ir saludándolo. Pastor, le voy diciendo anticipado para que piense brevemente porque tenemos después un bloque más, nos quedaremos toda la noche hablando con usted. Yo le voy a anticipar lo que le voy a preguntar antes que diga Pablo, pero le paso primero a Pablo. La pregunta es, nosotros tenemos una escuela de Madrid de líderes. Usted con su gran experiencia en el liderazgo, ¿qué consejo le podía dar a los líderes en formación? Pero primero lo paso con Pablo. sí, Ok, pastor. Bueno, la reflexión que se me ocurre, si usted quiere hacer algún comentario sobre eso, es toda esta oposición y toda esta guerra que le hicieron, es simplemente por querer darle a la Torá el lugar que tiene, simplemente por querer respetar la Torá, eh, tuvo y quizá todavía tenga este tipo de, bueno, de guerra que le han efectuado a su congregación, ¿no? claro. Todo no es nuevo lo que yo cuento, porque el espíritu antisemita, o sea, es tremendo. Y justamente entre entre aquellos que han aprendido, mal aprendido, de una separación en un pueblo en donde en el año 325 en un concilio alguien que se creyó que era más inteligente que todos los demás nos enseñó a odiar a los judíos y a todo lo que tenía que ver con ello, nos hizo equivocar el camino. Y durante más de 2000 años nos separó de una verdad tan maravillosa como es la Torá que une. Y ahí es donde comprendí que oposición, por decir la verdad, vamos a tener. Es más, el mismo Yeshua nos dijo que por causa de él, por causa de la verdad, seremos perseguidos, Claro. seremos entregados a los concilios, seremos de esto, pero que confiemos en él, que él está con nosotros. Y si él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ujú, sí, claro. Bueno, usted cuando habla de todo este estudio que hizo y que estuvo un año sin congregar o sin dar, No, sin enseñar, sin sin enseñar, predicar. perdón. Ahí es cuando tuvo que investigar también más allá de lo que dice la Torá, de la historia secular, ¿no? Y gracias a todo eso sacó estas conclusiones que le permitieron variar el rumbo. Por supuesto, porque lo que nosotros no teníamos era historia, nunca conocimos la historia de nuestro pueblo. Yo siempre digo esto, yo soy parte de Israel. Y es la historia de mi pueblo. Lo que está narrado ahí en la Torá es historia de mi pueblo. Y Claro. nosotros nos robaron la historia, a nosotros nos robaron la cultura, a nosotros nos cambiaron y nos vendieron una cultura pagana, la cual nada tenía que ver con la esencia divina de ser luz a las naciones. Y eso es lo que justamente
volví a recuperar la identidad. De hecho, es el título que se llama de mi segundo libro, que es Crisis de Identidad, en el cual está dirigido a todos aquellos cristianos que están restaurando, para que ya nunca más tuvieran crisis de identidad. ¿Dónde Y lo puede plasmo conseguir mi la vida. gente? Pastor, ese libro, ¿dónde lo puede conseguir si alguien se lo quiere comprar? Todavía no está editado. Cuando esté Bien. editado, el primer ejemplar va a estar firmado y regalado para todos ustedes ahí. Gracias. Y lo Para vamos a invitar, Pastor, para hacerle una nota, así nos cuenta ese libro y lo puede promocionar aquí en el programa de radio. Muy bien, será un honor para mí hacerlo. Bien. La última preguntita, la que le anticipé, Pastor, y ya con esta nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo desde ya su participación aquí en el programa. Es un placer escucharlo y aprendemos muchísimo al compartir usted estos testimonios, estas historias. Es la que le anticipé antes. A la escuela de líderes de nuestra comunidad en particular, a los chicos en formación, que el día de mañana son los próximos líderes llamados por el Señor, ¿qué consejo les daría desde su experiencia? Bueno, el mismo consejo que yo le doy a todos los líderes que están juntamente conmigo. ¿Saben cuál es el consejo? Dice la Escritura en el mal llamado libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, las palabras que Adonai le dijo justamente a Josué, a Jehoshua. Sí. Esfuérzate y sé muy Esfuérzate valiente. y sé muy valiente. Esfuérzate, medita en la Torá de día y de noche, en la Torá que te dio mi siervo Moshe, para que todo lo que emprendas sea prosperado. Yo les enseño a todos, amado Rodrigo, a todos, amen la Torá. Amén. Nunca permitan que nadie le arranque la Torá, porque ahí está el verdadero liderazgo. Cuando nosotros meditamos en la Torá de día y de noche, nos preparamos el don que el Eterno ha puesto, porque son dones en nuestra vida de liderar, no nos hacen más grandes que el otro, al contrario, yo siempre digo que al que más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Entonces, nosotros tenemos que aprender que ser un buen líder tiene que ver con la capacidad, con el don de meditar en la Torá. Ahí es donde hacemos prosperar. Ahí es donde no tenemos problemas de obediencia, ahí es donde no tenemos problemas de cumplir lo que dice la Torá, sino que ahí ponemos por obra, ahí hacemos que la Torá cobre vida cuando nosotros la realizamos. Ese es el mejor consejo que yo les doy a todos los líderes. Mediten en la Torá. Entonces ahí van a aprender a ejecutarla, hacerla y nunca van a tener problemas. Es más, de hecho, los problemas los solucionamos con la Torá, porque ella es la fuente de toda información para nuestras vidas, es la instrucción de Adonai para nosotros. Pastor, un verdadero lujo haberlo tenido esta noche aquí en Somos Javerim. Lo voy a decir en hebreo, el pasaje de Josué, esfuérzate y sé muy valiente, en hebreo se dice Hazak Mematz, fuertes y valientes. Y es un placer poder reencontrarme nuevamente, al menos vía telefónica, con una persona esforzada y valiente en el Señor y que ha sido muy bendecida y que lo va a seguir siendo mucho más todavía porque se nota en usted el amor por el Señor. Le mandamos aquí con Pablo un gran abrazo para usted, para su esposa, para sus hijos, para toda la congregación mesiánica de Asie Tigre y bueno, en particular también a la del pastor Rodrigo en Rosario y todas las que ustedes están liderando y que el Señor siga extendiendo mucho más el reino a través de su vida y a todas aquellas personas que lidera. Amén, muchas gracias, un abrazo grande para todos ustedes y para toda la comunidad Javerín Tobín, que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom. Shalom. Recuerde que tiene un asado pendiente en casa, pastor, ya lo vamos a hacer. Sí, mira que yo como mucho. ¿Eh? Bien, acá Mira somos yo... todos de buen comer, no hay problema por eso. Tenemos vida en abundancia, pastor. Le mandamos un gran abrazo. Shalom Ubrajot. Shalom, shalom. Shalom Ubrajot. Bien, ha pasado entonces por Somos Javerim el pastor Quintana, Sergio Quintana. Qué lujo que nos dimos, Pablo. Muy, muy fuerte el testimonio y interesante lo que dijo. Todo desde que empezó hasta que terminó y como siempre quedan cosas por hablar y lástima que el programa dura 1 hora, pero si no, era para hablar cuántas cosas más. Bueno, ¿no? ya lo hemos invitado Sí. a presentar su libro aquí o podemos hacer otra invitación más adelante para una segunda parte de esta charla que da para muchísima tela más para cortar y de mucha enseñanza y aprendizaje para todos nosotros. Seguro. Y para los oyentes, obviamente, también. Ujú. Bien, han llegado algunos mensajitos al grupo de WhatsApp de Javerim. Shirley Shir de Costa Rica nos mandó un shalom, saludándonos. También un saludo de Carlos de Australia, un gran amigo, allí en Sydney. Bueno, no nos queda mucho tiempo, tenemos un bloque más todavía, así que vamos a ir rápidamente
a la tanda musical, antes de pasar al último bloque, el tercero y último de esta noche. Bueno, justamente hablamos mucho de la vida, ¿sí? Recién con el pastor, de que el Señor es la vida. Bueno, vamos a escuchar una versión hermosa, también otra perlita que encontramos por esta noche. A ver. El tema Gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, Sí. Cantado en hebreo. Mira. ¿Sí? Así que vamos ya cuando el operador Pablo lo disponga. Gracias a la vida, cantado en este caso en hebreo por Miri Mesica. Ya volvemos. תודה על החיים שנתנו לי הכל, שנתנו לי עיניים, עוד צריכה מתקרבת, מבדילות חושך מאור ולבן משחור, מגלות גן סודי בסמטה נזבת, מזהות פעמון איש אחד שאני אוהבת. תודה על החיים שהאירו בי לב בועט בסגור, מפרפר בה פתוח, נוגס בפרי הדעת, נאבק בידוע, מתעופף סביב האש, מבקש חוף פתוח, ומוצא את עיניך הצלולות כמו רוח. על הכוח לקום, לשאול וללכת, לטפס בהרים, נוגעים בשמיים, לחצות עמק אבוד, בלי צל ובלי מים, עד שבאתי אליך לחצר צחוק ובכי ואת כל מה שבאנו, כל כך הרבה צער והאושר היכנו, ומהם בשיר והולך איתנו בשיר שלי, בשיר Bien, volvemos amigos, tercer y último bloque de Somos Javerín. Qué tremenda nota que acabamos de compartir con el pastor Sergio Quintana, ¿sí? Todavía nos dura la emoción, ¿no? Nos quedamos comentando, Sí. qué lindo, que cuántas cosas interesantes y de edificación que dio, ¿no? Sí, la experiencia que tuvo de vida fue tremenda. Impresionante. Bueno, vamos a compartir ahora, Pablo. La semana pasada, si recordás, estuvimos hablando un poquito de lo que es la banalización del término aleluya, Sí. que es un término en hebreo, unido por dos palabras, dimos toda la explicación, pero esta costumbre de la banalización no es solo con esa palabra, sino que con algunas otras más. Y hoy vamos a tocar una de ellas, que es una de las más mencionadas entre los hijos del Señor, sean judíos, cristianos, hijos de Dios en general, que bueno, ya dijimos siempre, entre ambos pueblos el Señor es uno solo. Entonces, vamos a hablar de la palabra amén. Amén. ¿Sí? Sí. ¿Amén? Amén. Viste que se dice amén a todo. Sí, No sé por qué está esa costumbre. sí. Y la realidad es que el amén no se usa para todo.
tiene un Claro. significado y hay lugares donde hay que decirle amén y lugares donde no corresponde decir Sí. amén. Ujú. Entonces vamos a tratar este tema. Primero, analizando. La palabra es de origen hebreo, el amén, que suele transcribirse como así sea. Sí. Eso lo sabemos casi todos. Ujú. Con un sentido aprobatorio o así es, también se lo suele utilizar de esa manera, Sí. correctamente como señal de reafirmación, principalmente de la fe. Es empleada, como dijimos, en el judaísmo y luego fue adoptada también por el cristianismo e inclusive, no sé si todos lo saben, por el islam. Ajá. Sí. Esta palabra es una de las aclamaciones litúrgicas más frecuentes y se utiliza generalmente para cerrar las oraciones del Señor. Ujú. Por lo general se usa al final. Sí. Hacemos una oración y decimos amén, que así sea. Sí. ¿Sí? Ujú. El término amén es símbolo de confirmación y afirmación. El significado real de la palabra es en verdad, ciertamente o que conste. Ujú. Bien, popularmente se le ha dado el significado así sea, como dijimos, palabra de Dios también, o simplemente sí, Sí. como una afirmación. La raíz de este adverbio implica firmeza, solidez, seguridad, y en hebreo es la misma que se utiliza para el vocablo fe. Y fíjate qué interesante, la palabra amén y la palabra emuna son muy parecidas. Ujú. De hecho, emuna viene de la raíz amén. Ajá. Por lo tanto, emuna, que es fe en hebreo, viene de la raíz amén, que así sea. ¿Sí? Interesante. Sí. Entonces, decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir. Ahí está. ¿Lo estoy afirmando o es Sí. mi anhelo concreto de que eso suceda? Expresado en forma en conjunto o grupal, en un ámbito o servicio espiritual, significa que estás de acuerdo con lo esperado en la ocasión. Bueno, por ejemplo, cuando hacemos las jornadas de tefilot, de oraciones en la comunidad, hacemos una oración, todos juntos decimos amén, estamos de acuerdo y estamos afirmando que así sea. Ujú. Ese es un uso correcto. Sí. ¿Sí? El término amén es muy utilizado en la palabra del Señor y también en la liturgia judeo-cristiana. Puede encontrarse al principio o al final de la frase. Se usa a veces al principio. Sí. En contraste con el uso del amén como una reafirmación posterior al final de la oración, muchos cristianos sitúan al Mesías iniciando algunos de los discursos con un doble amén, o sea, un amén, amén. Ujú. En el pacto renovado, Brijadayá, como se dice correctamente, y fíjate que el pastor recién Sergio fue muy específico en volver a las raíces, a los textos originales, a nombrar las palabras correctamente. Ujú. De hecho, él dijo que se tomó un año entero para estudiarlas, ¿no? Sí. Antes de salir al ruedo, digamos. Bien, entonces, en el Brijadayá, frecuentemente traducido como en verdad, esto lo usa mucho Yeshua, desierto, desierto, cuando él decía desierto, desierto os digo. Ujú. Generalmente utilizaba el desierto, desierto para hacer una afirmación categórica. Sí. Decía, desierto, desierto os digo tal cosa, era una afirmación contundente, de la cual no había lugar a dudas. Sí. Y en el libro de Apocalipsis, para ir a la palabra, en Apocalipsis 3, versículo 14, Yeshua es llamado el Amén. Este es un dato interesante. Ajá. Vamos a leer el pasaje. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí dice el Amén, Ujú. reemplazando a Yeshua, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sí. Interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, Sí. ahora vamos a hablar, hacer un intercambio con vos, Pablo, en unos minutitos, ya nos falta poquito para terminar, de esto de la banalización del amén. Sí. Porque yo recuerdo, y acá voy a compartir un testimonio, que realmente en este caso no es positivo, había una líder en mi ex congregación, donde yo fui casi 17 años, que recuerdo que para todo decía amén, Sí. todo. O sea, vos le decías, ¿sabes qué me parece? Se va a morir mi tío. Amén, te decía. Claro. ¿Cómo amén? ¿Qué querés que se Claro. muera? Sí, sí, mira. Como una costumbre, como ya sin siquiera saber lo que dice. Sí, para agregar un bocadillo, ¿no? Tal vez esa persona directamente o inconscientemente reemplazó el así es por el amén. Sí, pero a veces cosas raras. Vos Sí. decís, se me enfrió la sopa. Amén, te dicen. Sí, claro. ¿Por qué amén? Claro, en vez de decir sí, dice amén, ¿no? Y esa es una mala utilización. Sí, pero a ver, ¿cuál es el punto acá? Que nosotros tenemos que ser conscientes Ahí está. que lo que declaramos tiene poder. Sí. ¿Sí? Ujú. De la abundancia del corazón habla la boca, por ejemplo. Podemos citar muchos pasajes más. Sí. Entonces, yo recuerdo que le dije, ¿por qué decís amén a todo? O sea, no siempre se dice amén. Claro. Y ¿sabés qué se puso a pensar y después lo modificó? Claro, por eso yo te decía, para mí era un tema inconsciente que sin querer con el tiempo fue reemplazando el así es por el amén, el sí por el amén, y le quedó amén para todo. Pero claro, bueno, el amén el amén se debe usar cuando uno habla de las cosas de Dios. Estaría bueno en alguno de esos casos, si en vez de decir amén, dijeran amén, ¿no?
Amén. Interesante Sí, sería. Amén. Sí. Creo que habría mucho más. Del verbo amar. Sí, exactamente. Sí, claro, Se sí. utilizaría mucho mejor la palabra del Señor, ¿no? Ujú. Si se pone el amén donde corresponde y en los otros casos, amén. Sí, señor. Bien. Ahora, ¿por qué es importante esto, aunque parece un dato de color? Porque nosotros creemos en la palabra. Ujú. O sea, el Señor es el verbo, dice la palabra. Él creó todo con la palabra. Entonces, nosotros tenemos a Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en español, que mora dentro nuestro. Hay poder en lo que decimos. Y tenemos poder de bendecir y de maldecir. De hecho, Yeshua hay un pasaje donde maldice una higuera. Y la palabra dice que esa higuera no creció más. ¿Sí? Porque no le había dado frutos que él quería para comer. Sí, sí. Entonces, si nosotros creemos en la palabra del Señor, proclamamos y tratamos de vivir acorde como la maravillosa enseñanza que dio recién el pastor Sergio, de no solo estudiar Torah, sino vivirla. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hablar y proclamar bien. Iba a decir amén. Es que no. ahí está bien, Sí, ahí está bien. sí. En ese caso es correcto. Me quedé pensando, ¿es correcto o no? Pero está bueno que por lo menos reflexionemos, porque a todos nos ha pasado. Yo no digo que a mí no me pasó también, a mí Sí. también me ha pasado. Que llega un momento que escuchás tanto y tan banalizado todo, Claro. que terminás repitiendo. Inconscientemente lo usás como sinónimo de así es, de sí, ¿no? De Como tal cual, Claro, y no. que puede ser, Claro, y no es. pero desvirtuás Claro. digamos, el significado para el cual fue creada esa palabra. Claro, lo tenés que usar cuando hablas de algo del Señor, ¿no? Cuando te preguntan algo y vos tenés que decir que sí y decir sí, amén. Sí, pero notemos un detalle importante que no sé si todos sabíamos, que es que en el Apocalipsis, como dijimos antes, que quiere decir nada más y nada menos que revelación, Apocalipsis, Ujú, Yeshua es reemplazado por el amén. ujú, O sea, le está dando una categoría de el Mashiach, Sí. en este pasaje por lo menos. ajá, Mirá la importancia que tiene la palabra. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una palabra sagrada. ujú, Al igual que el aleluya, que planteamos la semana pasada, que es una palabra sagrada, el amén también es una palabra sagrada. ujú. Entonces, es muy importante saber el significado, cuándo lo utilizamos y cómo lo utilizamos. Sí. ¿Sí? Son estas cositas que Dios de repente nos trae a la luz para meditar. Y decir, bueno, a ver, ¿cuándo uso yo el amén? ¿Lo estoy usando bien? ¿No lo estoy usando bien? Sí. Mirá, en el idioma español hasta... Casi te sale un amén ahí. Sí, el amén es también es un vocablo, un término que es sinónimo de más allá. Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, me gusta el color de esta silla, amén de que esta silla no me guste como... Pero no es el amén de claro, la palabra. Pero ¿Sí? se usa para, bueno, es un vocablo común y corriente que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? En el idioma español. Está en el diccionario y significa eso. Hasta hay apellidos, amén. ¿Sabías eso? ¿En serio? En serio. Hay un, Sí, debe haber. No recuerdo ahora. un arquero de excursionistas Sí. que se llamaba Amén. Aclará quién es excursionista para la gente desde afuera que no, Sí, no conoce. excursionista es un Si equipo. hablas de River lo conocen internacionalmente, Claro. pero si hablas de excursionista tenés que aclarar de quién Tenés estamos razón, hablando. tenés razón. Nos Bien. escucha mucha gente del exterior y excursionistas es el equipo... Sin ánimo de ofender, pero no podemos comparar a excursionista Sí. con Club Atlético River Plate. No, es verdad, es verdad. Volvamos a lo nuestro. Es el equipo por el cual simpatizo yo, que es un club chico, ¿no? Pero tuvo un arquero en la década del 60 que se llamaba de apellido Amén. Mirá vos. Curioso. Qué tema cuando tenían que tomar lista, ¿no? A quiénes estaban y quiénes no estaban. Y estaba primero en la lista, seguramente. Claro, es el amén. No estaba al final. Bueno, vamos a ir cerrando, Pablo. Creo que compartimos un hermoso programa. Nosotros, lo que hemos estado aquí, por lo menos lo hemos disfrutado mucho. Los dos Pablos y en mi caso también. Y sinceramente es un placer. O sea, no solo poder tener la posibilidad de hacer radio, de utilizar nuestras profesiones al servicio del Señor, compartir con Pablo Galagowski, el director aquí de la radio, también un momento entre amigos y tener los invitados de la calidad como hemos tenido hoy del pastor Sergio Quintana. Así que bueno, vamos a aprovechar a mandarle un saludo a toda la comunidad Jardín Tobín, que sin ellos es imposible hacer este programa, obviamente, a todas las congregaciones que está liderando el pastor Quintana, que son muchas, y bueno, y a todas aquellas personas que cada semana se van sumando a la audiencia. Pablo, vos si querés mandar algún saludo finalmente. No, simplemente a todos los que me están escuchando. Como decíamos cuando alguien era entrevistado por radio, bueno, un saludo a todos los que me están escuchando. Como cuando decían chicos, y ojalá que sean 500.000. Sí, simplemente para ellos, ¿no? Los que están del otro lado de la línea, los que nos están escuchando ahora, los que nos están viendo y los que lo van a ver En cuando... YouTube.
cuando este programa esté ya en las redes sociales y en YouTube específicamente. Bien, nos vamos despidiendo entonces. Un gran saludo y un gran abrazo a Pablo Galagowski. Gracias por la operación técnica como siempre. Pablo Bulá, un placer haber compartido con vos este programa. Igualmente, Marcelo. Saludos a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad Jabrín Tobim nuevamente. Nos vemos, si Dios quiere, o nos escuchamos, o en las redes cuando ustedes gusten visitar en YouTube el programa Somos Jabrín. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos con el tema de siempre, que hoy lo hemos citado en algún momento el pasaje. Te pido, Pablo, si me ayudas, lo decimos juntos para presentar el tema final de Barak, libre, y el pasaje que dijo el Señor es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Muchas gracias, Shalom, nos vemos en la próxima. Shalom. Bendiciones. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz.